Lección 1. Abrazar nuevos comienzos. Comenzar algo nuevo puede resultar abrumador, pero también es una oportunidad para crecer y aprender. Absolutamente, Ion. Es importante tener una mentalidad positiva y estar abierto a las posibilidades que conlleva empezar de cero. Así es, Anna. Debemos aceptar los nuevos comienzos y verlos como oportunidades para mejorarnos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Y recordemos que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje. Definitivamente, Anna. Cometer errores no significa que hayamos fallado. Significa que lo estamos intentando y aprendiendo a lo largo del camino. Es una gran perspectiva, Ion. En lugar de desanimarnos por los errores, debemos verlos como lecciones valiosas. Por supuesto, Anna. Cada error es una oportunidad para entender nuestras debilidades y trabajar para mejorarlas. No podría estar más de acuerdo, Ion. Es a través de la perseverancia y el aprendizaje de nuestros errores que podemos lograr el éxito. Muy cierto, Anna. Y no olvidemos la importancia de buscar la opinión de los demás para ayudarnos a crecer. Es un gran argumento, Ion. Los comentarios constructivos pueden proporcionar información valiosa y guiarnos en nuestro camino hacia la mejora. Definitivamente, Anna. Deberíamos estar abiertos a la retroalimentación y utilizarla como una herramienta para perfeccionar nuestras habilidades y conocimientos. Absolutamente, Ion. Recordemos que el aprendizaje es un viaje y que seguiremos creciendo y evolucionando a medida que avancemos. Bien dicho, Anna. Así que, al embarcarnos en nuevos esfuerzos, hagamos todo lo posible y seamos resilientes ante los desafíos. No podría estar más de acuerdo, Ion. Aceptemos los nuevos comienzos con entusiasmo y la voluntad de aprender de cualquier error que cometamos. Ese es el espíritu, Anna. Estamos listos para conquistar el mundo y aprovechar al máximo cada oportunidad que se nos presente. Absolutamente, Ion. Empezar de cero es un capítulo emocionante en nuestras vidas, y estoy seguro de que lo aprovecharemos al máximo. Creo en nosotros, Anna. Aprenderemos, creceremos y lograremos grandes cosas mientras navegamos por nuevos comienzos. Gracias por esta inspiradora conversación, Ion. Espero con ansias este nuevo viaje de crecimiento y autodescubrimiento. De nada, Anna. Agradezco que estés a mi lado mientras nos embarcamos en esta aventura. Apoyémonos unos a otros en cada paso del camino. Lección 2. Descubriendo gemas ocultas. Cuando viaje a nuevos lugares, es importante no olvidar explorar también los mercados y museos locales. Absolutamente, Ion. Si bien las atracciones turísticas más populares son fantásticas, hay mucho más por descubrir en la cultura local. Así es, Anna. Los mercados locales ofrecen una visión de la vida cotidiana de las personas y la oportunidad de probar comidas únicas. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Es en los mercados donde a menudo encuentras joyas ocultas e interactúas con los lugareños. Definitivamente, Anna. Interactuar con la comunidad local puede mejorar nuestra experiencia de viaje y crear recuerdos duraderos. Es muy cierto, Ion. Y no pasemos por alto los museos, que pueden ofrecer información sobre la historia y el arte del lugar. Por supuesto, Anna. Los museos son como tesoros de conocimiento, ya que preservan el patrimonio y las historias del destino. No podría estar más de acuerdo, Ion.
Nos dan la oportunidad de apreciar el arte, los artefactos y la rica historia del lugar que visitamos. Muy cierto, Anna. Podemos aprender sobre las tradiciones, costumbres y eventos locales que han dado forma a la comunidad. Y no olvidemos que los museos suelen tener exhibiciones interactivas y actividades prácticas, lo que hace que el aprendizaje sea aún más divertido. Es un gran argumento, Anna. Las pantallas interactivas dan vida a la historia y al arte, lo que nos permite participar y aprender de una manera única. Definitivamente, Ion. Así que, la próxima vez que viajemos, hagamos un esfuerzo consciente por explorar los mercados y museos locales. Por supuesto, Anna. Al hacerlo, obtendremos una comprensión más profunda de la cultura y crearemos una experiencia de viaje más significativa. No podría estar más de acuerdo, Ion. Son estas joyas ocultas las que a menudo dejan la impresión más duradera en nosotros. Muy cierto, Anna. Los recuerdos que creamos mientras exploramos los mercados y museos locales permanecerán con nosotros mucho, después de que termine nuestro viaje. Y no solo eso, Ion. También apoyan la economía local y contribuyen a la preservación del patrimonio cultural. Es un punto importante, Anna. Al visitar estos lugares, podemos ayudar a mantener las tradiciones y los medios de vida de los lugareños. Absolutamente, Ion. Por lo tanto, no pasemos por alto los mercados y museos locales en nuestros futuros viajes. Tienen mucho que descubrir y apreciar. No podría estar más de acuerdo, Anna. Son las puertas de entrada a una conexión más profunda con los lugares que visitamos. Gracias por esta perspicaz conversación, Ion. Tengo muchas ganas de explorar las joyas ocultas del mundo en nuestras futuras aventuras. De nada, Anna. Me alegra que compartamos el mismo entusiasmo por descubrir la cultura local y disfrutar de nuevas experiencias. Definitivamente, Ion. Juntos, asegurémonos de incluir las visitas a los mercados y museos locales en nuestros itinerarios de viaje. Por supuesto, Anna. Al hacerlo, crearemos recuerdos inolvidables y ampliaremos nuestra comprensión del mundo. A explorar las joyas ocultas. Lección 3. Equilibrar el cuidado personal. Cuando estamos ocupados cuidando a los demás, es importante recordar que también es importante cuidarnos a nosotros mismos. Es un gran argumento, Ion. A menudo olvidamos que el cuidado personal no es egoísta, sino que es necesario para nuestro bienestar general. Por supuesto, Anna. Al igual que recargamos nuestros teléfonos, necesitamos recargarnos para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. No podría estar más de acuerdo, Ion. El cuidado personal nos permite reponer nuestra energía y mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas. Muy cierto, Anna. Es como ponernos nuestras propias máscaras de oxígeno antes de ayudar a los demás. Debemos priorizar nuestro propio bienestar. Definitivamente, Ion. Cuando descuidamos el cuidado personal, corremos el riesgo de agotarnos y no poder ayudar eficazmente a quienes nos rodean. Así es, Anna. Al cuidarnos, podemos mostrar lo mejor de nosotros mismos y estar más presentes para los demás. Y no olvidemos que el cuidado personal es diferente para cada persona. Se trata de encontrar lo que nos rejuvenece y nutre de forma individual. Por supuesto, Anna. Puede ser cualquier cosa, desde practicar la atención plena, hacer ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza o perseguir los pasatiempos que amamos. No podría estar más de acuerdo, Ion.
El cuidado personal consiste en hacer cosas que nos den alegría, reduzcan el estrés y promuevan nuestro bienestar general. Muy cierto, Anna. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y nuestra mente, y darnos el cuidado y la atención que merecemos. Definitivamente, Ion. Y recordemos también que el cuidado personal va más allá de las actividades físicas. También incluye cuidar nuestra salud mental y emocional. Es un gran argumento, Anna. Se trata de establecer límites, decir no cuando sea necesario y priorizar nuestro bienestar mental y emocional. Absolutamente, Ion. Se trata de ser amables y compasivos con nosotros mismos y tratarnos con el mismo cuidado que damos a los demás. No podría estar más de acuerdo, Anna. El cuidado personal no es un lujo, sino una necesidad. Nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos. Es cierto, Ion. Y al practicar el cuidado personal, estamos mejor equipados para afrontar los desafíos de la vida y apoyar a los demás. Definitivamente, Anna. Por lo tanto, comprometámonos a priorizar el cuidado personal y a crear un espacio para ello en nuestra vida diaria. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Cuidemos de nosotros mismos para poder seguir teniendo un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Gracias por esta importante conversación, Anna. Es un recordatorio de que debemos cuidar nuestro bienestar de manera intencional. Lección 4. Ejercicios suaves. Últimamente he estado probando diferentes ejercicios y la natación es uno de mis favoritos. Es suave para mi cuerpo. Genial, Ion. Encontrar ejercicios que te gusten es clave para mantenerte motivado y mantener un estilo de vida saludable. Por supuesto, Anna. Cuando disfrutas del ejercicio, no lo sientes como una tarea y es más probable que lo sigas haciendo. No podría estar más de acuerdo, Ion. Los ejercicios suaves, como nadar, pueden ser una excelente opción, especialmente para las personas con problemas articulares o de movilidad. Muy cierto, Anna. La natación proporciona un ejercicio de bajo impacto que no daña las articulaciones y, al mismo tiempo, proporciona un excelente ejercicio cardiovascular. Definitivamente, Ion. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y elegir ejercicios que se adapten a nuestras necesidades y capacidades individuales. Así es, Anna. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Se trata de encontrar lo que te hace sentir bien. Por supuesto, Ion. Ya sea nadar, hacer yoga, caminar o bailar, la clave es encontrar ejercicios que te den alegría y te hagan sentir bien. No podría estar más de acuerdo, Anna. El ejercicio no debe ser un castigo, debe ser algo que esperemos y disfrutemos. Muy cierto, Ion. Cuando disfrutamos del ejercicio, se convierte en una experiencia positiva y gratificante tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Definitivamente, Anna. Se trata de encontrar ese equilibrio entre desafiarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro cuerpo. Es un gran argumento, Ion. Los ejercicios suaves nos permiten mantenernos activos y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de lesiones o distensiones. Por supuesto, Anna. Es importante priorizar nuestra salud y bienestar a largo plazo eligiendo ejercicios que apoyen a nuestro cuerpo. No podría estar más de acuerdo, Ion. Se trata de encontrar actividades que promuevan la fuerza, la flexibilidad y el estado físico general sin causar un estrés excesivo. Muy cierto, Anna. Animémonos unos a otros a explorar diferentes ejercicios y a encontrar el que mejor se adapte a nuestras
preferencias y necesidades individuales. Definitivamente, John. Se trata de adoptar una variedad de ejercicios y crear una rutina de ejercicios completa que disfrutemos. Así es, Anna. Al encontrar ejercicios que nos gusten, es más probable que los incorporemos a nuestra vida diaria y los convertiremos en un hábito. Por supuesto, John. Recordemos que el ejercicio puede ser divertido y agradable, y es una parte esencial del cuidado de nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos explorando y probando nuevos ejercicios para encontrar lo que nos da alegría y nos mantiene activos. Lección 5. Compartir recetas. Ayer probé una nueva receta y resultó increíble. ¿Quieres que lo comparta contigo? Oh, sí, por favor. Siempre estoy buscando nuevas recetas para probar. Gracias por compartir. De nada. Es un plato de pasta sencillo con tomates frescos, albahaca y ajo. Así es como se hace. Eso suena delicioso. Me encantan los platos de pasta con ingredientes frescos. Continúe, por favor. Primero, cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Mientras se cocina, calienta el aceite de oliva en una sartén y saltea el ajo picado hasta que esté fragante. Ya puedo oler el ajo. ¿Qué sigue? Luego, agrega los tomates picados a la sartén y cocínalos hasta que se ablanden. Luego, sazone con sal, pimienta y una pizca de hojuelas de chile rojo para calentarlo un poco. Esa es una gran combinación de sabores. Me muero por probarlo. ¿Qué haces después de sazonar los tomates? Después de sazonar, deja que la salsa hierva a fuego lento durante unos minutos para que los sabores se mezclen. Luego, agrega las hojas frescas de albahaca. La albahaca fresca agrega un aroma y sabor maravillosos a los platos. Ya me encanta esta receta. ¿Cuál es el último paso? El último paso es escurrir la pasta cocida y mezclarla con la salsa de tomate. Asegúrate de que la pasta esté bien cubierta con la salsa. Suena simple pero delicioso. Definitivamente lo intentaré. Gracias por compartir la receta, John. De nada. Me alegro de que te guste. Dime cómo queda cuando lo hagas. Definitivamente te lo haré saber. Estoy emocionada de intentarlo. ¿Tienes algún consejo o variación para esta receta? Absolutamente. Puede agregar un poco de queso parmesano rallado o un chorrito de glaseado balsámico por encima para darle más sabor. También puede agregar un poco de pollo o camarones cocidos si prefiere una comida rica en proteínas. Son excelentes sugerencias. Las tendré en cuenta cuando lo haga. Gracias por los consejos, John. No hay problema en absoluto. Espero que disfrutes haciendo y comiendo este plato tanto como yo. Cocinar consiste en compartir y disfrutar de una buena comida. No podría estar más de acuerdo. La comida une a las personas, y compartir recetas es una forma maravillosa de conectarse y crear recuerdos deliciosos. Por supuesto, Anna. Cocinar es una experiencia divertida y me complace compartir esta receta con ustedes. Sigamos explorando y probando nuevas recetas juntos. Lección 6. Viaje por primera vez. Hola. ¿Vas a este país por primera vez? Te puedo dar algunos consejos si quieres. Oh, sí, por favor.
Estoy emocionada pero también un poco nerviosa por viajar a un nuevo país. Cualquier consejo sería muy apreciado. Claro que sí. Primero, asegúrate de investigar las costumbres y tradiciones locales. Siempre es bueno ser respetuoso y estar al tanto de las normas culturales. Es un gran argumento, John. Definitivamente haré mis deberes y aprenderé sobre las costumbres locales antes de llegar. Otro consejo es empacar de manera ligera e inteligente. Traiga solo artículos esenciales y verifique el pronóstico del tiempo para empacar la ropa adecuada. Empacar con poco equipaje siempre es un desafío para mí, pero haré todo lo que pueda. También es importante tener suficiente espacio para guardar recuerdos. Por supuesto, Anna. Los recuerdos pueden ser una forma estupenda de recordar tu viaje. A propósito, no olvides capturar muchas fotos. Definitivamente planeo tomar muchas fotos. Quiero documentar mis experiencias y compartirlas con mi familia y amigos. Es una idea maravillosa, Anna. Las fotos son una excelente manera de compartir tus aventuras de viaje y crear recuerdos imborrables. También me aseguraré de tener una copia de los documentos de viaje importantes, como mi pasaporte y mi visa, en caso de emergencia. Muy buena idea, Anna. Siempre es bueno tener copias de seguridad y mantener seguros los documentos importantes mientras viajas. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta para mi primera experiencia de viaje? Una cosa más, Anna. Ten una mente abierta y abraza la cultura local. Pruebe nuevos alimentos, conozca gente nueva y explore con curiosidad. Me encanta probar cosas nuevas, así que definitivamente estoy deseando probar la cocina local y conocer gente de diferentes orígenes. Es fantástico, Anna. Viajar no se trata solo de conocer nuevos lugares, sino también de sumergirse en diferentes culturas. No podría estar más de acuerdo, John. Es una oportunidad para ampliar nuestros horizontes y obtener una comprensión más profunda del mundo. Por supuesto, Anna. Viajar nos permite aprender, crecer y apreciar la diversidad que existe en nuestra comunidad global. Me muero por embarcarme en esta aventura y ver lo que me depara este nuevo país. Gracias por el consejo, John. Bienvenida, Anna. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Viaja seguro y disfruta de cada momento de tu primera experiencia de viaje. Lección 7. Apreciar el progreso. Agradezco tus ánimos. Significa mucho. Recuerda que el progreso es más importante que la perfección. Gracias, John. Tus palabras realmente me motivan a seguir adelante. Tienes razón, centrarse en el progreso es clave. Por supuesto, Anna. Se trata de dar pequeños pasos hacia adelante y celebrar cada hito a lo largo del camino. Es una buena forma de pensar. A veces, me quedo atrapado en el intento de ser perfecta y me olvido de reconocer mi progreso. Nos pasa a todos, Anna. Pero recuerda que cada esfuerzo que hagas y cada pequeña mejora cuentan para alcanzar tu objetivo. Tienes razón. Necesito cambiar mi perspectiva y apreciar el viaje, y no solo el resultado final. Precisamente. Acepte el proceso de aprendizaje y disfrute del crecimiento que conlleva. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Lo tendré en cuenta, John.
El progreso es un viaje continuo, y cada paso adelante me acerca a mis sueños. Ese es el espíritu, Anna. Y no olvides celebrar tus logros a lo largo del camino, por pequeños que parezcan. Absolutamente. Me aseguraré de reconocer y celebrar cada hito, sin importar cuán grande o pequeño sea. Esa es la actitud correcta. Recuerde que el progreso es personal y único para cada individuo. No te compares con los demás. Tienes razón, John. Cada uno tiene su propio ritmo, y es importante que me concentre en mi propio crecimiento y desarrollo. Exactamente. Mantén la vista puesta en tu propio viaje y confía en que estás progresando a tu manera y a tu propio ritmo. Agradezco tu apoyo y confianza en mí, John. Realmente aumenta mi confianza y me motiva a seguir adelante. Eres más que bienvenida, Anna. Creo en tu potencial y sé que tienes lo necesario para lograr grandes cosas. Gracias por tus amables palabras, John. Significan mucho para mí. Estoy agradecido de tenerte como fuente de ánimo. Es un placer, Anna. Todos necesitamos a alguien que nos anime de vez en cuando. Recuerda que eres capaz de hacer cosas increíbles. Lo tendré en cuenta, John. Con tu apoyo y mi determinación, sé que puedo lograr un progreso notable. Por supuesto, Anna. Sigue adelante, concéntrate y nunca pierdas de vista el progreso que estás haciendo. ¿Tienes esto? Lección 8. Consejos para entrevistas de trabajo. Oye, he oído que tienes una entrevista de trabajo próximamente. ¿Necesitas algún consejo? Sí, por favor. Estoy un poco nerviosa y agradecería cualquier consejo que me pudieras dar. En primer lugar, investigue a fondo la empresa. Conozca su misión, valores y proyectos recientes. Demuestra que estás realmente interesado. Es un gran argumento, John. Me aseguraré de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la empresa antes de la entrevista. Luego, practica las preguntas comunes de la entrevista. Prepara respuestas concisas y seguras que destaquen tus habilidades y experiencias. Practicar parece una buena idea. Haré una lista de posibles preguntas y practicaré mis respuestas para sentirme más preparado. También es importante vestirse de manera profesional. De una buena primera impresión con la vestimenta adecuada y un cuidado. Vestirme de manera profesional me ayudará a sentirme más segura. Escogeré un atuendo que refleje el código de vestimenta y la cultura de la empresa. Durante la entrevista, mantenga un buen contacto visual y lenguaje corporal. Muestre entusiasmo y participe activamente con el entrevistador. Lo tendré en cuenta, John. Las señales no verbales son importantes. Me aseguraré de mostrar mi interés a través de mi lenguaje corporal. Otro consejo es tener preparadas algunas preguntas para hacerle al entrevistador. Demuestra tu curiosidad y compromiso. Esa es una buena idea. Prepararé algunas preguntas bien pensadas con antelación para mostrar mi interés y obtener más información sobre el puesto. Recuerde escuchar activamente y responder cuidadosamente a las preguntas del entrevistador. Tómate tu tiempo y piensa antes de responder. La escucha activa es crucial. Me aseguraré de entender las preguntas en su totalidad y de dar respuestas reflexivas. También es importante mostrar tus habilidades y experiencias a través de ejemplos específicos.
Comparta historias de éxito que destaquen sus habilidades. El uso de ejemplos específicos hará que mis respuestas sean más impactantes. Prepararé algunas historias que demuestren mis habilidades y logros. No olvides enviar un correo electrónico de agradecimiento después de la entrevista. Demuestra aprecio y te mantiene en su radar. Definitivamente enviaré un correo electrónico de agradecimiento para expresar mi gratitud por la oportunidad y reiterar mi interés en el puesto. Por último, mantén una actitud positiva y segura. Cree en ti mismo y en tus habilidades. Lo tienes, Anna. Gracias por el estímulo, John. Mantendré una actitud positiva y segura durante todo el proceso de la entrevista. Tus consejos son realmente útiles. De nada, Anna. Sé tú mismo y deja que tus calificaciones brillen. Te deseo la mejor de las suertes en tu entrevista. Gracias, John. Con tu consejo y apoyo, me siento más preparado y preparado para afrontar la entrevista. Agradezco tu ayuda. Me alegro de haber podido ayudarte, Anna. Lo harás genial. Recuerda que tienes lo que se necesita para triunfar. Sal y brilla. Lección 9. Límites de peso del equipaje. ¿Hay un límite de peso para el equipaje facturado? Sí, normalmente pesa alrededor de 23 kilogramos. Es bueno saberlo. Me aseguraré de empacar en consecuencia para evitar cargos adicionales. Siempre es mejor conocer el límite de peso de antemano para evitar sorpresas en el aeropuerto. Absolutamente. Es importante comprobar las restricciones de peso específicas de la aerolínea, ya que pueden variar. Eso es cierto. Las diferentes compañías aéreas pueden tener diferentes límites de peso, por lo que es fundamental comprobarlo antes de viajar. Lo tendré en cuenta. Siempre es mejor prevenir que curar cuando se trata del peso del equipaje. Exactamente. Es mejor planificar con antelación y empacar dentro de los límites permitidos para evitar cualquier inconveniente. ¿Existen también restricciones en cuanto a las dimensiones del equipaje facturado? Sí, normalmente también hay restricciones de tamaño. Es importante asegurarse de que su equipaje cumpla con los requisitos de peso y tamaño. Me aseguraré de comprobar las dimensiones máximas permitidas para el equipaje facturado. Gracias por el aviso, Anna. De nada, John. Siempre es bueno estar bien informado antes de viajar para evitar problemas de última hora. ¿Hay algún artículo específico que esté prohibido en el equipaje facturado? Sí, ciertos artículos, como materiales inflamables, objetos afilados y líquidos que superen un volumen determinado, generalmente no están permitidos en el equipaje facturado. Revisaré la lista de artículos prohibidos para asegurarme de no empacar accidentalmente nada que no esté permitido. Es un movimiento inteligente, John. Es esencial cumplir con las normas para la seguridad y comodidad de todos. También consideraré empacar algunos artículos esenciales en mi equipaje de mano, por si mi maleta facturada se retrasa o se pierde. Esa es una buena idea. Llevar contigo algunos artículos esenciales en tu equipaje de mano puede resultar útil en situaciones inesperadas. Haré una lista de verificación para asegurarme de que tengo todo lo que necesito y de que mi equipaje cumple con todos los requisitos. Es un gran enfoque, John. Estar organizado y preparado hará que su experiencia de viaje sea mucho más fluida. Gracias por toda la información útil, Anna.
Ahora me siento más segura y lista para mi próximo viaje. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarte. Que tengas un viaje fantástico y un viaje seguro. Gracias, Anna. Me aseguraré de hacer las maletas de manera inteligente y disfrutar de mi viaje. Su orientación es muy apreciada. Lección 10. Estrategias de investigación de mercado. ¿Qué otras estrategias de investigación de mercado podemos utilizar? Podemos realizar encuestas para recopilar información directamente de los clientes potenciales. Las encuestas son una excelente manera de recopilar información valiosa y comprender las preferencias de los clientes. También podemos analizar los datos de la competencia para identificar las tendencias del mercado y obtener una ventaja competitiva. Es un enfoque inteligente. Estudiar a los competidores puede proporcionar información valiosa sobre la dinámica de la industria. Otra estrategia consiste en organizar grupos focales para recopilar comentarios cualitativos y comprender las percepciones de los consumidores. Los grupos focales pueden brindarnos una visión más profunda de las opiniones y preferencias de los clientes. El monitoreo de las redes sociales también es efectivo. Podemos analizar las conversaciones en línea para medir las opiniones de los clientes. La supervisión de las plataformas de redes sociales puede ayudarnos a entender lo que dicen los clientes sobre nuestra marca y la competencia. El análisis de los análisis del sitio web puede proporcionar datos sobre el comportamiento de los clientes y ayudar a optimizar nuestra presencia en línea. Entender cómo los clientes interactúan con nuestro sitio web puede ayudarnos a mejorar la experiencia del usuario. También podemos explorar la investigación etnográfica, observando a los clientes en su entorno natural para comprender mejor sus necesidades. La investigación etnográfica puede proporcionar un contexto valioso y conocimientos sobre los comportamientos y las motivaciones de los clientes. Las entrevistas con los clientes son otra estrategia útil. Las conversaciones con los clientes pueden revelar información valiosa. Participar en conversaciones con los clientes nos permite entender sus puntos débiles y desarrollar soluciones. Podemos analizar los datos de ventas para identificar patrones y tendencias, lo que nos ayuda a tomar decisiones empresariales basadas en datos. El análisis de los datos de ventas es crucial para comprender los patrones de compra de los clientes e identificar las oportunidades de crecimiento. Otra estrategia es realizar investigaciones en línea, explorando informes de la industria y estudios de mercado. La investigación en línea nos ayuda a mantenernos actualizados sobre las tendencias del sector y a comprender el panorama más amplio del mercado. También podemos considerar el uso de las compras misteriosas para evaluar la experiencia del cliente e identificar áreas de mejora. Las compras misteriosas nos permiten evaluar la calidad del servicio e identificar las brechas en la satisfacción del cliente. Por último, podemos aprovechar el análisis de datos para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos y tomar decisiones informadas. El análisis de datos es esencial para comprender patrones complejos e identificar información procesable. Al combinar estas estrategias, podemos recopilar estudios de mercado exhaustivos y tomar decisiones empresariales informadas. Por supuesto, Anna. Un enfoque multifacético garantiza que tengamos una comprensión holística del mercado. Es importante adaptarse y utilizar la combinación de estrategias que mejor se adapten a nuestros objetivos de investigación. Gracias por explorar estas estrategias de investigación de mercado conmigo, Anna. Ahora me siento más preparada para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Lección 11.
Elecciones sostenibles. He estado intentando ser más consciente del medio ambiente y evito pagar por bolsas de plástico. Genial, John. Pequeños cambios como ese pueden tener un gran impacto en la reducción de los residuos plásticos. Definitivamente. Es importante que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de nuestras acciones y tome decisiones sostenibles. Tengo que empezar a hacer eso también. Es fácil de olvidar, pero podemos marcar la diferencia usando bolsas reutilizables. Absolutamente. Las bolsas reutilizables son una forma sencilla pero eficaz de reducir nuestro consumo de plástico. Me acostumbraré a llevar mis propias maletas cada vez que vaya de compras. Es un pequeño paso hacia un futuro más ecológico. Es una idea fantástica, Anna. Y recuerda, no se trata solo de bolsos. También podemos reducir los residuos mediante el uso de botellas de agua y tazas de café reutilizables. Tienes razón. Los artículos de un solo uso, como botellas y vasos de plástico, contribuyen a la contaminación ambiental. Al usar alternativas reutilizables, podemos minimizar nuestro impacto y ayudar a proteger el planeta. Empezaré a llevar conmigo una botella de agua reutilizable. Es un cambio pequeño, pero puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Cada acción cuenta, por pequeña que sea. Juntos, podemos crear un mundo más sostenible. Me alegro de que estemos en la misma página, John. Es inspirador ver a más personas tomar decisiones conscientes para el medio ambiente. De hecho, lo es. Cuanto más difundamos la conciencia e inspiremos a los demás, mayor será el impacto positivo que podamos tener. Estoy de acuerdo. Podemos predicar con el ejemplo y alentar a otros a unirse a nosotros para tomar decisiones sostenibles. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa y crear un futuro mejor para las generaciones venideras. Me entusiasma hacer estos cambios y ser parte de la solución. Sigamos aprendiendo y explorando más formas de proteger nuestro medio ambiente. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos siendo curiosos y sigamos descubriendo nuevas formas de vivir de forma más sostenible. Gracias por esta inspiradora conversación, John. Estoy motivado para hacer un cambio y ser más consciente del medio ambiente. De nada, Anna. Me alegro de haber podido inspirarte. Emprendamos este viaje juntos y generemos un impacto positivo. Lección 12. Colaboración fluida. La colaboración es crucial para lograr resultados satisfactorios y sin problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr más y fomentar la innovación. Exactamente. Al combinar nuestras fortalezas y experiencia, podemos abordar los desafíos de manera más eficaz. La colaboración también promueve un ambiente de trabajo positivo y fomenta la comunicación abierta. Eso es correcto. Cuando colaboramos, creamos un espacio para compartir ideas y perspectivas. Nos permite aprovechar diversos puntos de vista y encontrar mejores soluciones. La colaboración también nos ayuda a construir relaciones y confianza más sólidas entre los miembros del equipo. La confianza es esencial para una colaboración eficaz. Nos permite trabajar juntos de manera armoniosa. Absolutamente. Cuando confiamos el uno en el otro, podemos delegar tareas y confiar en las habilidades de los demás. La colaboración también promueve el aprendizaje y el crecimiento.
Podemos aprender de las experiencias y los conocimientos de los demás. Sí, a través de la colaboración, podemos ampliar nuestros horizontes y adquirir nuevas habilidades. Es importante fomentar una cultura colaborativa dentro de nuestro equipo y fomentar la participación activa. Eso es cierto. Debemos crear oportunidades para que todos contribuyan y valoren sus aportaciones. Cuando colaboramos, podemos aprovechar la inteligencia colectiva del equipo y lograr mejores resultados. La colaboración también mejora la resolución de problemas. Podemos poner en común nuestras ideas y encontrar soluciones innovadoras juntos. Absolutamente. Dos cabezas son mejores que una, y la colaboración aporta nuevas perspectivas. Es crucial establecer objetivos y funciones claros dentro de un entorno colaborativo para garantizar una coordinación fluida. Sí, tener claridad sobre las expectativas y las responsabilidades nos ayuda a trabajar juntos de manera más eficiente. La colaboración también nos permite compartir la carga de trabajo y apoyarnos mutuamente para lograr nuestros objetivos. Eso es cierto. Podemos dividir las tareas y aprovechar las fortalezas de los demás para lograr nuestros objetivos comunes. La colaboración fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad entre los miembros del equipo. Cuando colaboramos, nos sentimos más comprometidos con el resultado y asumimos la responsabilidad de nuestras contribuciones. La colaboración no consiste solo en trabajar juntos. Se trata de construir relaciones y fomentar un sentido de camaradería. Estoy de acuerdo. Cuando colaboramos de manera eficaz, creamos un entorno de trabajo agradable y de apoyo. Gracias por compartir tus ideas sobre la colaboración, Anna. Trabajar juntos es realmente una fuerza poderosa. De nada, John. Creo en el poder de la colaboración y me entusiasma seguir trabajando juntos sin problemas. Aceptemos la colaboración como un ingrediente clave de nuestro éxito, Anna. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Lección 13. Navegar por una ciudad nueva. Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar la estación de autobuses más cercana? Soy nuevo en la ciudad. Por supuesto. Estaré encantado de ayudar. La estación de autobuses más cercana está a solo unas cuadras. Eso es genial. Muchas gracias. Agradezco mucho su ayuda. No hay problema en absoluto. Recuerdo lo que se siente al ser nuevo en la ciudad y necesitar indicaciones. De hecho, puede resultar bastante abrumador. Agradezco a las personas como tú que están dispuestas a echar una mano. Es un placer para mí. ¿Hay algo más con lo que necesites ayuda mientras te familiarizas con la ciudad? De hecho, me preguntaba si podrías recomendarme algún buen restaurante cercano. Absolutamente. Hay un fantástico restaurante italiano a la vuelta de la esquina. La comida allí es deliciosa. Eso suena perfecto. Definitivamente lo comprobaré. Gracias por la recomendación. De nada. Estoy seguro de que disfrutará de su comida allí. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? Bueno, como soy nuevo aquí, me vendrían bien algunas sugerencias sobre las atracciones o puntos de interés locales. Hay un hermoso parque cercano donde puedes dar un relajante paseo o hacer un picnic. Eso suena encantador. Me aseguraré de visitar el parque y disfrutar del aire fresco.
Genial. Es posible que también desee explorar el centro de la ciudad. Hay tiendas, museos y lugares históricos por descubrir. Eso es fantástico. Tengo muchas ganas de explorar todos los lugares interesantes que ofrece esta ciudad. Me alegra oír eso. Si alguna vez necesita más información o tiene alguna otra pregunta, no dude en preguntar. Gracias, Anna. Agradezco tu amabilidad y disposición a ayudar. Es un placer, Ion. Espero que pases un buen rato explorando la ciudad y estableciéndote. Estoy seguro de que lo haré, gracias a tu orientación. Es reconfortante saber que hay gente amable como tú por aquí. Estoy feliz de haber sido de ayuda. Bienvenido a la ciudad, Ion. Espero que se sienta como en casa aquí. Gracias, Anna. Con gente como tú, estoy seguro de que me sentiré como en casa en poco tiempo. De nada, Ion. Disfruta de tu tiempo explorando, y si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. No voy a dudar. Gracias de nuevo, Anna. Agradezco que mis caminos se hayan cruzado contigo. El placer es mío, Ion. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Tú también, Anna. Gracias una vez más por tu amabilidad. Adiós por ahora. Lección 14. Conceptos básicos de lavandería. Además, no olvides comprar un detergente para ropa. Me aseguraré de comprar una botella en la tienda. Es un buen recordatorio. Es esencial tener un detergente de ropa fiable para ropa limpia y fresca. Absolutamente. Prefiero uno que sea suave con las telas, pero que aún así elimine eficazmente las manchas y los olores. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar un detergente que se adapte a tus necesidades y que no cause irritaciones en la piel. Lo tendré en cuenta. ¿Tiene alguna recomendación para una buena marca de detergente para ropa? Personalmente, he tenido excelentes experiencias con una marca llamada Freshclean. Es ecológico y funciona bien. Gracias por la sugerencia. Buscaré Freshclean y lo probaré. De nada. Otro consejo es revisar las instrucciones de la botella de detergente para ver si se usa correctamente. Es un buen argumento. Los diferentes detergentes pueden requerir diferentes medidas o temperaturas del agua. Exactamente. Seguir las instrucciones garantizará un rendimiento óptimo y mantendrá la calidad de tu ropa. Me aseguraré de leer y seguir las instrucciones con atención. Gracias por el consejo. No hay problema en absoluto. Ah, y no olvides comprar también un suavizante de telas. Ayuda a mantener la ropa suave y sin arrugas. Ah, claro. El suavizante de telas a menudo se pasa por alto, pero marca la diferencia en el tacto y la apariencia de la ropa. Absolutamente. También ayuda a reducir la adherencia estática y facilita el planchado. Añadiré suavizante de telas a mi lista de compras. ¿Recomiendas alguna marca específica? Soft Touch es una marca popular que muchas personas encuentran efectiva y de olor agradable. Genial, también buscaré el suavizante de telas, Soft Touch. Gracias por la recomendación. De nada.
Siempre es bueno tener un suministro de lavandería bien surtido para que la tarea sea más eficiente. De hecho, tener a mano los productos correctos ahorra tiempo y garantiza una ropa limpia y fresca. Y recuerda que debes separar la ropa en diferentes cargas según el color y el tipo de tela para evitar que el color se decolore o se dañe. Es un recordatorio importante. Me aseguraré de clasificar mi ropa correctamente para mantener la calidad de la ropa. Es un paso sencillo que contribuye en gran medida a preservar la vida útil de tus prendas. Agradezco todos los consejos para lavar la ropa, Anna. Es útil tener a alguien con experiencia que me guíe. Me complace compartir lo que sé. Lavar la ropa a veces puede resultar abrumador, pero con el enfoque correcto, se vuelve mucho más fácil. Agradezco tu orientación. Voy a ir a la tienda ahora a recoger el detergente para ropa y el suavizante de telas. Parece un plan. Disfrute de su viaje de compras y que sus esfuerzos de lavandería tengan éxito. Gracias, Anna. Haré todo lo que pueda. Cuídate y te veré pronto. Tú también, John. Que pases un buen día y no dudes en comunicarte con nosotros si tienes más preguntas. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Adiós por ahora. Lección 15. Ordenar y donar. Un lío. Empecemos primero a ordenar. Buena idea, podemos donar artículos antiguos que aún estén en buenas condiciones. Absolutamente. Es una excelente manera de retribuir a la comunidad y ayudar a los necesitados. Además, crea más espacio y un entorno de vida más ordenado para nosotros. Empezaré por el armario. Hay ropa que hace años que no me pongo. Es un buen punto de partida. Recuerde separar la ropa que se puede donar de la que está dañada sin posibilidad de reparación. Lo haré. Dejaré a un lado la ropa que se pueda donar y haré una pila para los artículos que hay que desechar. Mientras trabajas en el armario, yo me ocuparé de los armarios de la cocina. Probablemente haya algunos utensilios y platos sin usar. Suena como un plan. Reunámonos en la sala de estar cuando terminemos y revisemos todo juntos. Acordado. Siempre es útil tener una segunda opinión y asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas. He encontrado bastantes camisas y pantalones que puedo donar. Todavía están en buenas condiciones, solo que ya no son de mi estilo. Eso es perfecto. Seguro que alguien más las apreciará. Podemos dejarlos en el centro de donaciones local más tarde. Parece un plan. ¿Qué hay de los gabinetes de la cocina? ¿Encontraste algo para donar o desechar? Sí, he encontrado algunos utensilios de cocina duplicados que no necesitamos. Los reservaré para donarlos. Buen trabajo. Se siente bien despejar el desorden y dejar espacio para las cosas que realmente usamos y disfrutamos. Absolutamente. Es refrescante tener un espacio más organizado y funcional. Me alegro de que estemos en la misma página. Revisemos ahora la sala de estar y veamos qué más necesita atención. Claro, vamos. Creo que hay algunos libros y revistas que podemos donar a la biblioteca local. Es una idea maravillosa.
Es una forma de compartir conocimientos y dar a otros la oportunidad de disfrutar de esos materiales. Exactamente. Y ayuda a reducir el desperdicio al dar a los artículos una segunda vida. He encontrado un montón de libros que ya he leído y que no pienso volver a leer. Están listos para ser donados. Eso es fantástico. Los añadiré a la pila de donaciones. Estamos haciendo grandes progresos. De hecho, se siente liberador dejar de lado las cosas que ya no nos sirven y ayudar a otros en el proceso. No podría estar más de acuerdo. Es una situación en la que todos ganan. Nuestra casa se vuelve más organizada y alguien más se beneficia de las donaciones. Absolutamente. Carguemos todo en el auto y dejémoslo juntos en el centro de donaciones. Parece un plan. Le alegraremos el día a alguien con nuestras contribuciones. Es un pequeño acto de bondad que puede marcar una gran diferencia. Me alegro de que hayamos decidido organizar todo y donar. Yo también. Es una experiencia gratificante. Continuemos con esta práctica con regularidad para mantener una casa ordenada. Estoy totalmente de acuerdo. Ordenar y donar ahora formará parte de nuestra rutina. Gracias por acompañarme en este esfuerzo. Lección 16. Planes de viaje. Pronto, sí. Lo estoy. Viajaré a otro país el mes que viene. Eso es emocionante. ¿Tienes algún destino específico en mente? Sí, visitaré Japón. Siempre me ha fascinado su rica cultura y sus hermosos paisajes. Japón es increíble. No dejes de probar su deliciosa cocina y explorar los templos tradicionales. Absolutamente. Me muero por probar el auténtico sushi y visitar sitios históricos como los famosos templos de Kioto. Te lo pasarás de maravilla. No olvides sumergirte en las costumbres y tradiciones locales. Tengo muchas ganas de asistir a la ceremonia del té japonesa y ponerme un kimono. Eso suena maravilloso. Siempre es enriquecedor abrazar la cultura local cuando se viaja. No podría estar más de acuerdo. Nos permite aprender y apreciar diferentes formas de vida. ¿Ya has hecho arreglos de viaje? ¿Vuelos y alojamiento? Sí, he reservado mi vuelo y he encontrado una acogedora posada tradicional en la que alojarme durante mi visita. Eso es genial. Es importante planificar con antelación y garantizar una experiencia de viaje fluida. Absolutamente. También hice una lista de los lugares que quiero visitar y las cosas que quiero hacer mientras esté en Japón. Es un enfoque inteligente. Le ayuda a aprovechar al máximo su tiempo y a priorizar las atracciones imperdibles. Exactamente. No quiero perderme ningún hito icónico o experiencia única. ¿Planeas viajar solo o con un grupo? Viajaré solo. Me da la libertad de explorar a mi propio ritmo y seguir mis intereses. Viajar solo puede ser una experiencia gratificante. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y crear tu propia aventura. Eso es lo que espero con ansias. Es una oportunidad para salir de mi zona de confort y crear recuerdos inolvidables.
No olvides empacar artículos esenciales como un adaptador universal, zapatos cómodos y un libro de frases para comunicarte. Buen punto. Me aseguraré de tener todo lo necesario para viajar antes de partir. Y no dudes en pedir recomendaciones a los lugareños. A menudo conocen las mejores joyas escondidas de su propia ciudad. Lo tendré en cuenta. Interactuar con los lugareños es una excelente manera de descubrir experiencias auténticas. Absolutamente. Aproveche la oportunidad de aprender y conectarse con personas de diferentes orígenes. Me entusiasma embarcarme en este viaje y crear una comprensión más profunda de la cultura japonesa. Va a ser una aventura increíble, Ion. Disfruta cada momento y aprovecha al máximo tu viaje. Gracias, Anna. Me aseguraré de compartir mis experiencias y fotos cuando regrese. Me muero por escucharlo todo. Buen viaje, Ion, y que pases un tiempo increíble en Japón. Gracias, Anna. Agradezco tus buenos deseos. Te veré cuando regrese. Cuídate. Lección 17. Desayuno energizante. Suena delicioso. El desayuno es importante para alimentar nuestro día, ¿verdad? Absolutamente. Es la comida más importante del día. ¿Qué piensas tomar? Se me antojan unos huevos revueltos con pan tostado y fruta fresca. Suena como una opción nutritiva y satisfactoria. No olvide agregar un vaso de jugo de naranja para obtener un poco de vitamina C. Buena idea. Un vaso de zumo de naranja recién exprimido me dará un impulso refrescante por la mañana. Estoy pensando en hacer un tazón de avena cubierto con una mezcla de bayas y un chorrito de miel. Eso suena sano y sabroso a la vez. La avena es una excelente fuente de fibra y las bayas están repletas de antioxidantes. Exactamente. Es una combinación nutritiva que me mantendrá llena y con energía hasta la hora de comer. Hablando de energía, ¿alguna vez has intentado hacer batidos para el desayuno? Sí, me encanta hacer batidos. Son rápidos, prácticos y puedes empacarlos con una variedad de nutrientes. ¿Cuál es tu receta de batidos favorita? Uno de mis favoritos es un batido verde con espinacas, plátano, leche de almendras y una cucharada de mantequilla de maní. Eso suena interesante. Nunca antes había probado un batido verde. ¿Qué sabor tiene? Sorprendentemente delicioso. La dulzura del plátano y la cremosidad de la mantequilla de maní equilibran el sabor de las espinacas. Tendré que intentarlo. Es una excelente manera de incorporar más verduras a mi dieta. Absolutamente. Los batidos son una opción versátil y puedes personalizarlos según tus preferencias gustativas. También me aseguraré de incluir algo de proteína en mi desayuno. Tal vez un huevo cocido o una cucharada de yogur griego. La proteína es importante para mantener la energía y mantenerte satisfecho por más tiempo. Esas son excelentes opciones. ¿Tiene algún consejo para ideas de desayunos rápidas y fáciles para las mañanas ocupadas? La avena de la noche a la mañana es un salvavidas. Puedes prepararlos la noche anterior y tener un desayuno listo para comer por la mañana. Es una gran sugerencia.
Lo intentaré. ¿Alguna combinación de ingredientes o sabores favorita? Me gusta añadir almendras en rodajas, un chorrito de miel y una pizca de canela a mi avena nocturna. Eso suena delicioso. Definitivamente voy a experimentar con diferentes ingredientes para que siga siendo interesante. La variedad es clave para evitar el aburrimiento del desayuno. Puede cambiar sus opciones a lo largo de la semana. Lo tendré en cuenta. Es importante empezar el día de forma positiva con una comida nutritiva y agradable. Absolutamente. Un desayuno equilibrado marca la pauta para un día productivo y lleno de energía. Gracias por compartir estas ideas para el desayuno, Anna. Me inspira a renovar mi rutina matutina. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta de tu desayuno y que tengas un día maravilloso. Gracias, Anna. Tú también. Hagamos del desayuno una prioridad y alimentémonos cada mañana.